Buenas tardes, familia. Buenas tardes, iglesia. Estáis ahí, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Buen tiempo para estar disfrutando de la presencia del Señor, más en un día especial como un domingo como es hoy. Y al respecto quiero decir que hoy no es Domingo de Ramos. Eso es para los católicos. En ningún lugar de la Biblia dice que hay un Domingo de Ramos. La Biblia sí que nos relata de que Jesús entró 6 días antes o unos días antes de la Pascua, entró a Jerusalén y allí entró triunfante. Así que hoy es el día que podemos recordar ese momento histórico de la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador en la ciudad de Jerusalén, preparando el camino para un momento histórico como era el de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dar esa antesala, ese preparatorio de lo que iba a acontecer en ese momento. Pero antes de meternos en materia, quisiera que oráramos una vez más y pidiéramos al Señor de que Él esté manifestándose en este lugar. Así que vamos a estar orando un instante. Gracias, Padre, porque sabemos y sentimos tu presencia paseándose en este lugar. Tú lo has prometido en tu palabra y a nosotros no nos queda ninguna duda de que esto es así. Así que te agradecemos de que tú estás en este lugar. Pero lo que sí pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia además toque nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Necesitamos ser enseñados por tu palabra. Necesitamos ser instruidos, inspirados, guiados por esa bendita y preciosa palabra. Y un domingo especial como hoy, donde los niños también han aportado su cuota de alegría y de vivacidad a través de los cantos que hemos cantado, estamos delante de tu trono y te decimos: aquí estamos, Señor, entregando nuestro corazón, rindiendo nuestra mente, nuestro pensamiento en un sacrificio vivo, santo y agradable, ese culto racional. Gracias porque tú estás aquí. Yo te pido de que bendigas esta palabra que va a ser expresada en este momento para que ella sea de verdadera inspiración para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros. Y hoy, por supuesto, la palabra que quiero compartir, voy a hablar de este acontecimiento de la entrada triunfal de Jerusalén, en Jerusalén, de nuestro Señor Jesucristo, pocos días antes de ser crucificados. Todos conocemos la historia y poco más podríamos agregar a esto. ¿Qué me puedo sacar de la chistera para ser innovador respecto de este relato histórico? Como bien les decía hace un momento, hoy no es Domingo de Ramos, sino hoy es el momento donde recordamos un acontecimiento histórico que no tiene nada de tradicional, no debe ser un acontecimiento tradicional, no estamos haciéndolo por tradición, por costumbre. Si hoy estamos recordando esto porque este momento histórico de la humanidad fue de tremenda importancia para toda la humanidad y en especial para nuestras vidas. Porque como dije hace un momento, fue el camino, el precursor, el paso previo a ese momento donde Jesús fuera entregado, crucificado, muerto y resucitado al tercer día. Y abrió la puerta para la salvación de nuestras vidas. Abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir ese sacrificio precioso como el camino, el único camino de perdón de los pecados. Y verdad que esto, aunque tiene toda una connotación dramática, inclusive de tensión y de cosas terribles como es la muerte, sin embargo, nosotros podemos decir:
ahí está la victoria de nuestras vidas. Así que, ¿qué les parece si le damos un aplauso al Señor por esta victoria? Aleluya. Bendito sea el Señor. Nos encontramos con que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan esta historia y lo hacen los 4 con bastantes detalles. No sé si lo has leído hoy o lo has leído hace poco, o si hace mucho que lo has leído y no recuerdas los detalles, pero yo, preparándome para lo que voy a compartir con vosotros esta tarde, me lo he leído en los 4 evangelios y es muy interesante. Sin embargo, quiero que me acompañéis a Juan en su capítulo 12, donde Juan, el evangelio de Juan, relata este acontecimiento. Juan, y vamos a leer no desde el versículo 1, sino voy a leer solamente unos pocos versículos, el 12 hasta el 16 únicamente. Les voy a dar un momentito de tiempo para que busquéis en vuestras Biblias. Es probable que también se proyecte aquí en la pantalla. Juan capítulo 12, versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor según lo que escribe el evangelista Juan, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, en ese momento, se acordaron de estas cosas. Estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho presente en ese momento. Me encantaría leer hasta el versículo 50 al final de este capítulo, pero no quiero ser cansino. Ya les voy a dejar, los voy a tentar ahí para leerlos luego vosotros. Yo no quiero relatar simplemente este acontecimiento, sino que quiero en esta tarde observar el entorno de lo que ocurrió allí en esa circunstancia. Las personas que estaban alrededor de Jesús, ¿quiénes estaban allí? Me encontré con algunas sorpresas, algunas cosas realmente interesantes. Una de las cosas que dice el versículo 12 que recién hemos leído, dice: había grandes multitudes, ¿a causa de qué? ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una celebración judía que venía de aquel momento donde el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Era una fiesta solemne para el judío, porque de hecho lo sigue siendo hasta el día de hoy, celebrando eso. Y el judío tiene como un lema, como un deseo, un anhelo en su corazón de una vez por lo menos en su vida celebrar la Pascua en Jerusalén. Hasta el día de hoy. Si por ejemplo un judío celebra la Pascua en este tiempo y no está en Jerusalén, dice: hoy lo celebramos aquí, pero el año que viene lo celebraremos en Jerusalén. Era el anhelo de todo judío, y es el anhelo de todo judío, poder celebrar una Pascua. La Pascua no esta, sino la Pascua recordando la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y como consecuencia, eso ha hecho que a lo largo de la historia Jerusalén esté llena de gente para estas fechas. Lo sigue estando para el tiempo presente. Estuve leyendo algún comentario y aunque no hay ningún dato oficial, no hay ninguna certeza de la cantidad de personas que podían estar presentes en Jerusalén en la época de Jesús, no sería descabellado pensar que había más de 2 millones de personas en Jerusalén y el entorno. La base del cálculo es
en función de la cantidad de corderos que se ofrecían al sacrificio y teniendo en cuenta que un cordero se sacrificaba para por lo menos 10 personas, los historiadores sacan estos cálculos. Sea como sea, 2 millones de personas, tela marinera. Ya les gustaría a las fallas de Valencia convocar a tanta gente. No sé, ¿habéis estado alguna vez en la falla? Mogollón de gente, ¿no? Y dicen que hay aproximadamente 900.000, 1 millón de personas en Valencia. San Fermín también, yo nunca estuve en San Fermín, pero lo vemos en la tele que se llenan los jardines, los parques, todo lleno de gente. Pero aún esos se quedan cortitos con lo que era la presencia de personas israelitas visitando Jerusalén en esta época. Así que cuando el Evangelio nos relata que había una multitud, había, diríamos nuestro castellano, había un mogollón de gente. Por donde se mirara, mira, no había sitio para aparcar, estaba lleno. Qué momento especial, qué momento exquisito Jesús preparó para hacer esa entrada. Sin embargo, si leemos el versículo 1, Jesús no fue directamente a Jerusalén, sino que él fue a la casa de sus amigos, a la de Betania, donde estaban Lázaro, Marta y María. ¿Os acordáis que hace algunas semanas hubo una predicación aquí que nos decía el pastor que compartió esa palabra? Dijo que iban a ver a Jesús, pero también iban a ver a Lázaro. Es que imaginaros por un momento, los judíos que estaban dispersados por distintos lugares tenían la oportunidad de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y chicos, mira, nos hemos enterado que Lázaro resucitó. A este lo tenemos que ver. Esto es de peli. Esto es de peli. Así que estaban en Jerusalén, habían tomado un tour programado por una semana de Pascua, aprovechando el superpuente, y estaban visitando Jerusalén y dicen, vamos a Betania a ver a Jesús y vamos a ver a Lázaro. Y dice que mucha gente se fue a Betania. Así que Jesús estuvo preparando una gran manifestación para esta entrada. Tenía gente que estaba en Jerusalén, había gente que se había desplazado a Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Y así Jesús decide tomar la iniciativa de entrar a Jerusalén, preparación de ese camino del Calvario. Y si leéis en los evangelios, inclusive en este dice que la multitud que le seguía por delante y la multitud que le seguía por detrás. ¿Quiénes piensan que eran los que venían detrás? Yo creo que eran los que venían de Betania, que los venían siguiendo. Y los de adelante eran los que salían de Jerusalén. Ahí viene Jesús. Ahora, esto resulta muy fácil porque conocemos la peli. Conocemos la peli, pero imaginaros, yo estoy hablando con un micro a un grupo reducido de personas en un salón. 1 millón de personas o 500.000. Sería imposible sin megafonía. ¿Cómo llamas la atención de la gente? Haciendo algo diferente. De esa manera, haciendo algo diferente, llamas la atención y cuando todas las miradas se concentran en un lugar, ahí está el foco. ¿Habéis visto alguna vez en alguna circunstancia, en una calle, caminando por allí, que ocurre algo y no sé si te ha pasado, pero por ahí de golpe alguien se pone a mirar, uy, mira, y viene el de al lado y, sí, y al ratito tienes 15 o 20 personas todas mirando, nadie sabe qué es lo que están mirando, pero han captado la atención y están todos ahí, ¡ay, que no veo nada! No, fíjate bien ahí, tal vez no hay nada, pero se ha captado la atención. Y qué astucia la de Jesús. ¿Cómo podía captar la atención? Gritando por los altavoces, chicos, estoy aquí. Pues no, simplemente dijo, miren, me voy a montar en un pollino. Y el pollino en nuestra cultura sería como una señal de pobrecito, ¿no? Sin embargo, el pollino o el asno era una señal de paz. Una persona que venía montada en un asno o en un pollino, como era este caso, un pequeñín que nunca había sido montado,
era señal de que venía el Rey de Reyes y Señor de Señores en son de paz. Así que los discípulos que estaban a su alrededor y la multitud que había ido a ver a Jesús a Betania, dijeron, uy, esto está chupi guay. Y fueron y cortaron enseguida ramas de olivos y ramas de palmera y empezaron, como las vimos ahí en el vídeo, a agitarlo. Todo eso llama la atención. Y Jesús permitió que este acontecimiento llamara la atención de las personas. Y todos enfocaran su vista allí. Y quiero en esta tarde, para no hacerlo demasiado largo y que me echen a pedradas de aquí porque me he extendido toda la tarde, quiero observar por lo menos 4 o 5 tipos de personas que estaban ahí en el entorno. Me llamó mucho la atención y el Evangelio de Juan es el único de los 4 que se refiere a un grupo muy particular de personas. Estamos hablando que fueron los judíos los que fueron a Jerusalén con motivo de la fiesta. Sin embargo, Juan nos dice que había ciertos griegos. El versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Lo dice eso? ¿Qué hacían los griegos en la fiesta? ¿Qué pintaban estos si estos no eran judíos? Los griegos tuvieron a lo largo de la historia la fama de ser buscadores de nuevas experiencias y de nuevas emociones. ¿No fue acaso en ese lugar donde Pablo se encontró con que había un montón de dioses y había también uno que decía al Dios desconocido, al Dios no conocido? ¿Por qué? Porque los griegos estaban hambrientos de nuevas experiencias. Y aquí vemos a un grupo de griegos que dice que fueron para adorar en la fiesta. Hemos escuchado que en Jerusalén hay una gran fiesta religiosa. Chicos, tomemos el autobús y nos vamos a Jerusalén a ver qué pasa allí. Y es interesante que estos griegos se acercaron a uno de los discípulos de Jesús. Si lees el versículo 21, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos hablar con Jesús en una entrevista así privada. Imaginaros con todo el panorama que estamos viendo, multitudes por detrás, por delante, todo eso, llegan a Jerusalén. De hecho, si leemos todos los versículos y todos los evangelios, vemos que Jesús entra y esa misma noche sale de nuevo de Jerusalén y vuelve al día siguiente. Y al día siguiente, cuando vuelve, es que ocurre esa escena de los cambistas. El primer día solamente mira y sale de Jerusalén y vuelve al día siguiente, y es lo de la famosa maldición de la higuera y todo eso que acontece, que dice que Jesús tuvo hambre y vio la higuera, y como no era tiempo de los higos, él maldijo la higuera. Y ahí vemos, les invito a que lo leáis, porque si no nos pasamos toda la tarde contando esto y lo tenéis ahí en la Biblia. Pero es interesante que probablemente los griegos no fueron en la entrada triunfal en el momento, sino al día siguiente, cuando los griegos también eran muy astutos con los negocios, así que probablemente estaban ahí en el atrio de los gentiles viendo, dice, uy, mira, aquí venden animalillos y se hacen la pasta gansa, esto puede ser un buen negocio. Así que como buenos comerciantes estaban tal vez echándole el ojo, pero les llamaba mucho la atención lo que estaba ocurriendo con Jesús. Así que ven a, hey, Felipe era de origen griego, entonces tal vez se identificaron un poco con él y dice, queremos hablar con Jesús, queremos conocerlo, ávidos, curiosos de una experiencia nueva. Así que Felipe no tenía ni idea de cómo hacer para que pudieran hablar con Jesús. Y se va a Andrés y le dice, Andrés, ¿qué hacemos? Y Andrés y Felipe al final dicen, Jesús, mira, ahí hay unos que no son judíos, son griegos, y quieren hablar contigo, quieren saber algo. ¿Qué les decimos? Y Jesús le manda una lección evangelística impresionante. Lo podéis leer del versículo 23 en adelante. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y bueno, les da una declaración de las intenciones de Jesús. Y me conmueve porque la curiosidad de estos griegos no es
satisfecha con el encuentro de un ser humano especial que hacía milagros, sino se encuentran con la declaración de un hombre venido de la gloria de Dios para ejecutar el más grandioso plan de salvación ejecutado jamás en la tierra. Y los griegos quedaron ahí desconcertados, estupefactos con esta declaración. Yo estoy seguro que habrán dicho: esto tenemos que contarlo, esto tenemos que comunicarlos a otros. Jesús no desaprovechó la oportunidad. Así que estos griegos me llaman mucho la atención, pero ocurre algo que yo de verdad no recordaba haberlo escuchado en ninguna predicación antes. Y lo encontramos en el versículo 28. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Siempre nos recordamos de la voz cuando Jesús es bautizado. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero yo no recuerdo haber escuchado una predicación de que en esta entrada triunfal a Jerusalén, en esta presencia de Jesús en los momentos previos de ser ejecutado, viniera una voz del cielo diciendo: ya he glorificado a mi Hijo y lo voy a volver a glorificar. Y los griegos lo tienen que haber escuchado y decían: eso era un trueno, ¿verdad? No, eso era una voz del cielo afirmando algo extraordinario. Y lo dejo ahí a los griegos paticojos. Voy a pasar al siguiente grupo de personas que me gustaría analizar, simplemente dejando la idea: ¿qué habrá ocurrido con estos griegos, con el mensaje que escucharon? El segundo grupo de personas son los principales sacerdotes y los escribas. ¿Qué pasaba con ellos? Eran autoridades religiosas. Ellos eran los mentores, los gestores, los administradores de esta gran celebración de la fiesta de la Pascua judía. Ellos estaban a cargo de que en el templo todas las cosas funcionaran de manera ordenada, apropiada, que nadie se saltara las reglas. Eran los que realmente tendrían que estar diciendo: uy, viene Jesús, ahora sí que se arma la gran fiesta. Esta es la oportunidad de oro para llenar la iglesia con personas que quieran escuchar el mensaje de salvación. ¿Quién no quiere que la iglesia sea llena porque viene algo espectacular? Sin embargo, estos principales sacerdotes, nos dice la Biblia que lo que querían era matar a Jesús. Dice en dos pasajes diferentes, podemos leer por ejemplo, en Mateo 21, no estoy hablando de Juan, ahora Mateo 21, 15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. O sea, los jóvenes estaban conmovidos. Así, ellos dijeron: ¿oyes lo que dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca. Y ellos querían matarlo. Juan también nos dice que la gran multitud de los judíos supieron entonces que estaban allí. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. No solamente Jesús, es que Lázaro ya nos estaba molestando. Les estaba quitando protagonismo de la esencia de la fiesta. Y me pregunto yo en esta tarde: ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo estoy yo? Quiero ser el centro de atención de la manifestación de la gloria de Dios, o quiero rendirme a los pies de aquel que ha dado su vida por mí. Yo no quiero ser ese religioso, yo no quiero ser ese sacerdote, ese escriba que por la envidia, por el afán de protagonismo, por la intención de religiosidad y de espiritualidad, alguien que viene a romperme mis esquemas y que me trae salvación, decir: no, mejor matarlo, mejor apartarse. Me parece que ilustra ciertos momentos de la iglesia actual. No digo la nuestra, sino de la iglesia cristiana
en general en el mundo. Vemos lamentablemente cuánto afán de protagonismo espiritual que hay. Super líderes espirituales, super religiosos por allí, pero Jesús está arrinconado, casi no lo dejan actuar. El otro día nos comentaban de una organización religiosa que haciendo grupos de enseñanza en los hogares, lo primero que hacen es pasar el sobrecito para que entregues el diezmo. Eso. Y eso no estoy hablando de otro país, no estoy hablando de otra provincia, estoy hablando de nuestra zona. Iglesias que van con el sobrecito y luego dinero, afán de enriquecer la obra de Dios, engrandecerla económicamente, conseguir expandir con locales, con cosas. ¿Y Dios dónde queda? Que Dios nos dé a nosotros la humildad de saber reconocer: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que no seamos como estos principales sacerdotes. Estos son los segundos, pero tengo más. Tengo a la famosa multitud. Tantas veces hemos hablado de la multitud. Esta multitud estaba compuesta por dos grupos de personas. Estaban los que habían ido a Betania a ver de Jesús y ver a Lázaro, experimentar algo más. Pero también estaba la multitud que estaba en Jerusalén, que iba más bien por motivos religiosos, más que por una búsqueda de un Señor y de un Salvador. Así que podríamos diferenciar este grupo de esta multitud, esta gran multitud. Y yo creo que la multitud estaba muy confundida. Muchas veces hemos dicho que los judíos lo que esperaban era de que Jesús, al entrar a Jerusalén y a ver esta gran manifestación, imaginaros con 1 millón de personas entrando y manifestando que Él, lo hemos leído, el versículo 12, si lo pones en pantalla, Juan 12:12, dice: Hosana al Rey que viene, 12 o 13, no me acuerdo si era en el 12 o en el 13, dice Hosana el 13, bendito el Rey que viene. Mucha de la multitud lo que estaba esperando era ese momento de quitarse el oprobio, la amargura que tenían de estar sujetos bajo el imperio romano que los dominaba. Es lo que hemos predicado muchas veces, hemos enseñado que la situación política del pueblo de Israel era una situación de estar bajo el dominio del imperio romano. Ahora se estaba levantando la gran oportunidad que Cristo, Jesús, el Salvador, para algunos se tornara en el Rey de los judíos y dijera, fuera gobierno romano, y se sentara a gobernar, a dirigir al pueblo políticamente dentro del contexto que esperaban. Así que yo creo que una gran parte de esta multitud, cuando levantaban sus ramas y agitaban Hosana, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo que querían era un cambio político. Estaban pidiendo elecciones anticipadas. Nos viene muy bien el cuento, ¿no? Nos pedían, pero elecciones como diciendo: mira, aquí somos 1 millón de personas y los soldaditos romanos tendrán espadas y cosas de estas, pero nosotros somos multitud, somos mayoría. Así que creo que en el corazón de esta gente había un deseo intenso de que la situación política cambiara. Sin embargo, la Biblia nos dice que estaban confundidos con el mensaje de Jesús. Versículo 34 de Juan 12 nos dice que había una confusión en ese mensaje. Había muchos que realmente creían en el mensaje de Jesús. Si lo leéis ahí, versículo 34, creían, y había muchos otros que, a pesar de las señales que había hecho, no creían. Así que la multitud realmente no era una multitud con diferentes posiciones. Hay algo que me gustó en el versículo 43, si tiene Juan 12, 43, dice que algunos creían, sin embargo, tenían temor por causa de
los religiosos, los fariseos. Y ese versículo 43 dice la causa. ¿Lo tenéis? ¿Cuántas veces nos gustan las apariencias más que corazones humillados delante? Tenemos que reconocerlo, nos dirigimos mucho, hablamos mucho por la apariencia, por lo que parece. Este parece un buen hombre, ¿eh? Tal vez es un malandra, pero parece buen hombre. Y nos dejamos engañar. A mí a veces me han tomado el pelo. En la oficina me ha ocurrido. Recuerdo Paqui podrá corroborar, ¿te acuerdas aquel viernes que vino aquel muchacho? Dice, claro, yo vendo seguros, vendemos seguros ahí, ¿no? Y vino alguien, dice, tengo el coche que quiero asegurar, pero me dejé las llaves dentro. Y necesito coger un taxi para ir a Benidorm a buscar las llaves. Dice, ¿me puedes dejar 20 euros? Creo que era. Sí, no, pero mira, asómate a la ventana. Y esas tonterías que tú no te asomas a la ventana. Tendría que haber bajado y ver el coche. Pero dice, bueno, vale, parece tan convincente. Le dimos los 20 euros, todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando que vuelva. Claro, nos toman el pelo. Pero es que a causa de las apariencias a veces nos dejamos tomar el pelo. Que nadie nos engañe. Nuestro Salvador ha dado la vida para que tú y yo tengamos entrada al lugar santísimo, a la bendita presencia de Dios. ¿De qué lado de la multitud estás? ¿Crees? Pero bueno, hay que guardar las apariencias. O realmente me importa muy poco lo que puedan decir, pero yo creo en aquel que me ha dado la vida. La multitud, podríamos identificarnos con varios de ellos. Pero les dije que eran 4 o 5 y me quedan, voy por el tercero, así que me permiten, voy a avanzar con algunos más. Y estos no se mencionan en este capítulo 12. Y son los 11 discípulos. Menciono 11, aunque entraron 12, pero a Judas lo dejo aparte. A Judas lo descarto porque si leemos los primeros versículos del capítulo 12, dice que Jesús cuando estaba ahí en Betania, en la casa de Lázaro, María vino y derramó el frasco de ungüento, ¿no? Y la casa olía a perfume Chanel número 5 de alta calidad. Y Lázaro, que tenía la bolsita Judas, gracias que estáis atentos. Judas, que tenía la bolsita de la tesorería, dice, pero Jesús, ¿cómo permites eso? Imagínate, podíamos haberlo vendido y ¿sabes la pasta que podíamos haber ganado? Y Jesús dice que Judas no dijo eso para ayudar a los pobres. ¿Qué dice la Biblia? Porque era ladrón. Él metía la mano ahí y sustraía Así que era buen negocio tener un poquito más de fondos en la tesorería para poder apañarse aún más. O sea, ya había... Por eso a Judas lo dejo aparte. Me voy a referir a los 11, ¿vale? Vamos a hablar con los que eran correctos. Aunque el relato no nos explica mucho, evidentemente cuando los griegos vinieron, se acercaron a Felipe, porque Felipe, Andrés y los demás discípulos, ¿dónde estaban? Cerca de Jesús. Los discípulos fueron aquellas personas que durante tiempo estuvieron junto a Jesús, aprendiendo, recibiendo. También podemos sacar por la palabra que no lo habían entendido todo. Dice que después se dieron cuenta de que esto del asno y la entrada y todo esto era una profecía. En ese momento ni se enteraron. Pero a fin de cuentas, los 11 estaban junto a Jesús. Lo acompañaban, lo arropaban. No entendían muy bien de qué iba esta película, pero ellos sabían que Jesús tenía un plan de redención. Fueron los que no dejaron de lado a Jesús. Estuvieron acompañándolos hasta último momento, y cuando vino el momento que Jesús fue tomado prisionero, ellos salieron disparados porque no entendían muy bien, pero pasó muy poco tiempo para que estos mismos discípulos tuvieran un encuentro con el Jesús resucitado, y en ese encuentro se les revela toda la verdad de lo que significaba
el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Así que yo creo que los discípulos son un buen ejemplo para imitar, un buen ejemplo para seguir. En muchas oportunidades seguimos a Jesús, venimos, nos congregamos, no entendemos muy bien las situaciones que estamos pasando. Hay circunstancias que tal vez personales o de la familia de la fe que bueno, ¿cómo será? Pero estamos buscando la presencia de Dios. Estamos en los tiempos de oración, estamos haciendo un esfuerzo para estudiar su palabra, para aprender, porque queremos entender los tiempos y las razones por las cuales Jesús nos ha traído hasta este lugar. Yo quiero sumarme con los discípulos, yo quiero ser uno de ellos, yo quiero acompañarlos. Y dejé para lo último a Judas, al malandra. Dice que lo que les conté recién, que antes de que entraran a Jerusalén, él ya tenía en su corazón algo malo. Él metía la mano en la bolsa. Así que cuando entran a Jerusalén y ve las circunstancias, Judas no tiene ningún problema de acercarse a los principales religiosos, aquellos que dije que querían matar a Jesús y a Lázaro. Y Judas es la carne de cañón apropiada. Así que dicen, es que mira, yo estoy ahí, pero no estoy conforme, quiero cambiar de empleo. ¿Cuánto me pagáis? Y ahí le ofrecen estas piezas de plata, por las cuales Judas traiciona a Jesús. Conocemos la historia, no hace falta que le relate nada. Pero yo me lo imagino a Judas entrando junto con los otros 11, aparentemente alegre de que había, pero él abrigaba, alegre porque se levantaban los vítores y demás, pero él abrigaba en su corazón la esperanza de que eso fuera el rey y que él se sentara al lado y administrara los tesoros del reino. Y como eso no pintaba así, finalmente lo traicionan. La historia de Judas es terrible. La historia de Judas no es para imitar. Nadie quiere llamarse Judas. ¿Verdad que por ahí tienes algún hijo que se llama Judas? Decimos como el apodo, este es un Judas. Porque Judas es sinónimo de traición, sinónimo. Bueno, Olga conocía o iba, en Lanús había una iglesia que se llamaba Judas, pero era Judas Tadeo. Que ese es otro, no sé, ese era el hermano, no sé quién es el Tadeo, no lo conozco, pero es el único Judas, aparte del Judas de la Biblia que he escuchado el nombre. No escucho ningún hijo de buen ser humano por allí que ande paseando que se llame Judas. Judas Tadeo es el de los imposibles, es que es imposible tener un nombre así, ¿no? En fin, bueno, hay cada nombre. Así que Judas es sinónimo de rechazo, de dejarlo lejos, de no asemejarnos. Desde luego que ninguno de nosotros queremos parecernos a un Judas, pero sí que anhelamos y deseamos ser como los 11 discípulos. Quiero que hagas un análisis para ti mismo. Yo lo estuve haciendo estos días. ¿Cuál es mi comportamiento ante las circunstancias del Jesús que viene a rescatar, a salvar a la humanidad? Hay momentos donde sí yo creo, yo tengo fe en ese Jesucristo, pero a causa de la apariencia, mejor cuidarse, porque es que uno nunca sabe lo que puede pasar. Y nos identificamos más que con los discípulos, nos identificamos con la multitud. Obviamente ninguno de nosotros queremos matar a Jesús, así que con los religiosos no nos identificamos. Pero ¿y qué tal con los griegos? Aquellos griegos ávidos de experiencias nuevas. Yo anhelo de que en nuestro entorno haya muchos griegos, en el sentido figurativo de la palabra, porque son personas hambrientas de conocer algo diferente y nosotros podemos predicarle el mensaje de la verdad. Pero no quiero ser un griego, quiero ser un creyente, quiero ser un discípulo. Pero necesitamos los griegos.
los griegos que están a nuestro alrededor, que puedan venir y escuchar la palabra del Señor. Bien, no sé con quién te identificas. Seguramente que si escarbamos encontraremos algún colectivo más por allí, pero me pareció bastante representativo estos 5 grupos de personas, estos 4 o 5 grupos de personas que nos pueden ilustrar un poco diferente esta entrada a Jerusalén por parte de Jesús, montado en un burrico, trayendo un mensaje de paz. Damos gracias de que Dios permitió que ocurriera esa entrada. Damos gracias que Dios permitió que, aunque no fue para nada agradable, terminara en la cruz. Porque al abrir los brazos, Jesús, y entregar su vida, tú y yo podemos estar aquí con nuestros pecados perdonados y limpios. No despreciemos nunca, jamás, este sacrificio tan hermoso hecho por Jesús. No lo tengamos en menos, tengámoslo en alto valor, en alta estima. Pongámonos de pies ahí donde estamos y voy a orar, voy a pedirle también a la alabanza que pase aquí adelante. Gracias, Padre, por este relato de este acontecimiento histórico. Sin duda, a ti te importaba mucho de que nosotros tuviéramos total conocimiento de este acontecimiento al relatarlo en los 4 evangelios. Es algo que no debemos tener en desconocimiento y no es una simple tradición, sino que es algo espectacular que ha ocurrido en la historia. Ha permitido que nosotros tuviéramos el camino abierto hacia la salvación por medio de tu sacrificio. Pero vemos que en este acontecimiento histórico se han manifestado distintos tipos de personas. Señor, a nuestro alrededor anhelamos, deseamos de que muchos griegos, ávidos de conocer algo diferente, puedan entrar por esta puerta y escuchar el mensaje de salvación. No para que alguien de nosotros sea conocido o sea famoso, sino que ese mensaje de salvación transforme sus vidas y los haga hijos tuyos. Señor, a nuestro alrededor tenemos infinidad de personas que están dando vueltas buscando algo diferente y nosotros podemos ayudarle a encontrar la respuesta, a encontrar con ese Jesús que entregó su vida para darnos salvación de nuestros pecados. Danos la sabiduría, la capacidad, la valentía para predicar a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Gracias por aquellos 11 discípulos que con una vida con ganas de seguirte y de servirte a ti, sin entender la magnitud de lo que estaban viviendo, y era lógico. Sin embargo, ellos decidieron, a pesar de las luchas y los problemas de ese momento, permanecer creyendo en el Señor y Salvador del mundo. Gracias por aquellos discípulos que a fin de cuentas son los que nos han permitido que hoy conozcamos el mensaje de salvación. Ellos fueron fieles y se reunieron y obedecieron, tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado y en obediencia recibieron el poder de lo alto y predicaron a multitudes que fueron tocadas por el mensaje de salvación. Gracias por esos discípulos. Oh Dios, qué circunstancias tan maravillosas las vividas en aquel momento. Queremos que en este siglo XXI, queremos que en este mes de abril del 2019, tú repitas una experiencia transformadora. En estos días donde las vidas están abiertas a visitar las iglesias porque toca que puedan escuchar el mensaje de salvación. Que nosotros podamos invitar en la calle, a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a ser partícipes
de este mensaje tan glorioso, este mensaje de salvación. Gracias, gracias por el privilegio que tenemos de conocerte y de tener nuestras vidas en orden delante de ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quisiera que le diéramos un aplauso a ese Jesús que ha entrado triunfante a Jerusalén, pero también entra triunfante a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro ser, trayendo salvación y liberación de todos nuestros pecados. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vamos a terminar con una canción. Simplemente quisiera decir dos cositas antes de ir a cantar esta canción final. Allá atrás se van a encontrar con algunos pósteres invitando a el día miércoles 24. No es este miércoles, es el miércoles que viene. Este es el 17. La semana que viene, dentro de una semana y media, estará el equipo de la Generalitat, como lo ha estado en veces anteriores, para poder recibir la sangre de aquellos donantes. Tal vez tú eres donante de sangre, pues aprovecha esta oportunidad. Si nunca has dado sangre, pues sin miedo, que no duele. Estaba leyendo que cuando te quitan sangre, ayuda a nuestro organismo porque ayuda a regenerar la sangre y genera energías nuevas. Así que hasta 2 veces al año puedes dar, las mujeres creo que hasta 3 veces pueden dar, ellas son más fuertes. Así que si tienes algún lugar para poner este póster, te lo llevas. Si no, hay unos folletitos pequeñitos como este, ¿vale? De estos hay muchos. Llévate unos cuantos y los repartes por allí, para que la gente sepa. Queremos como iglesia poder estar siendo de ayuda a nuestra sociedad. Y una forma de ayudar a nuestra sociedad es dando algo que no se puede fabricar, y que es la sangre. Así que miércoles 24 a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 8 y algo, estará el equipo aquí en la iglesia. Y la otra cosa que quiero decir también, que no está en el vídeo, pero quiero que lo tengan presente también, y ya se pondrá en el vídeo de la semana que viene. El día 11 de mayo, sábado, tendremos una reunión de matrimonios aquí en la iglesia. Sábado 11 de mayo. Falta un poco menos de un mes, 4 semanas para esto, pero quiero que ya lo agendéis para que no se les escape. Sábado 11 de mayo, reunión de matrimonio. Será puesto en el vídeo la próxima semana también para ir recordándolo. Y ahora sí, vamos a cantar la canción.